Buenos días amigos televidentes, 7 en punto de la mañana y les damos la bienvenida acá al Comercio TV con toda la información nacional y también internacional en este día miércoles. Edición de miércoles, hoy estamos 29 de julio, se va acabando este mes. Les enviamos un abrazo de esos grandes a cada uno de ustedes. Hay mucha importante información que les estaremos comentando en estos próximos minutos. Mientras eso yo revisaba el tráfico en la ciudad, ahí puede verlo en pantalla, nuestro helicóptero virtual nos ubica en la parte céntrica de la ciudad de Quito, donde el tráfico se le nota un poco más complicado. Este es lo que vemos, la zona de la avenida Occidental o Mariscal Sucre, donde el tráfico, miren, está a esta hora más fuerte de lo usual, yéndose hacia el sur de la ciudad. En el sur tenemos mucho tráfico, miren ustedes, desde la Occidental hacia diferentes vías del sur de la ciudad, como la Rodrigo de Chávez, zonas como la que estamos divisando acá arriba. Esta es la zona de la Puruá, también tiene tráfico, y claro, se va hacia la Maldonado, se va hacia la Villa Flora, y toda esta zona presenta alto tráfico. Hacia el norte de la ciudad de Quito presenta un ligero incremento de tráfico, menos denso en la zona de los túneles de San Juan. Este es el redondel de Miraflores que va hacia la ciudadela universitaria, y de ahí estamos viendo como el tráfico en la calle Bolivia, esto es el centro de la ciudad, tiene tráfico fuerte también. Hacia el norcentro de la ciudad de Quito, miren ustedes, acá tenemos un poco de tráfico en la avenida Eloy Alfaro. Esta va hacia justamente la Plaza Argentina. En la Plaza Argentina algo de tráfico, no así el túnel Guayasamín. Ahí el túnel Guayasamín presenta una vialidad bastante tranquila. Simón Bolívar también a esta hora no tiene mucho tráfico, algo en la zona de Zambisa, y si divisamos un poco más hacia el norte, vamos a encontrarnos como esta zona que es la 6 de diciembre hacia Naciones Unidas, y es el 10 de agosto, donde tenemos algo de tráfico. Así está Quito a esta hora. Algo de vialidad, algo de complicación hacia el sur y también desde el centro. Así está nuestra ciudad en este día miércoles. Ya sabe cómo está el tráfico, complicado en algunos sectores, así que mejor tomar vías alternas para que pueda llegar a su trabajo o sus actividades normales. Les vamos a contar que luego de horas de viaje vía terrestre, llegó a Quito Daniel Salcedo Bonilla, investigado por presuntamente formar parte de una red de corrupción que vendía insumos médicos y medicinas con sobreprecios a hospitales públicos. El procesado fue sometido a valoraciones médicas para luego ser trasladado a la cárcel de El Inca. Eran las 10 de la noche y 27 minutos cuando la ambulancia que traía a Daniel Salcedo a su destino, la cárcel del Inca, llegaba al centro de detención. Los uniformados entonces, fuertemente armados, resguardaron el ingreso de Salcedo Bonilla. Pero antes de eso llegó al hospital de la policía al norte de Quito. 8 de la noche, 30 minutos marcaba el reloj y fue descendido de dicha ambulancia en camilla para realizársele una valoración médica. La segunda del trayecto, pues en Santo Domingo se constató su buen estado de salud. Informes médicos lo avalaron, pues estaba apto para ingresar al centro de detención. Las condiciones del señor Salcedo son las adecuadas. Tenemos un informe también que nos llegó de Santo Domingo, que también fue revisado, que son las adecuadas médicamente. Sin embargo, nosotros vamos a corroborar lo que dijeron los médicos anteriormente con los médicos del Ministerio de Salud, quienes se harán presente también aquí en el hospital. Pero además se tiene previsto que a partir de la llegada de Salcedo Bonilla a la cárcel del Inca se refuerce la seguridad. Se va a cumplir estrictamente lo que ha manifestado el juez en su resolución, y también la seguridad se va a reforzar tanto en la parte interna como en la parte externa. Fueron al menos 8 horas de viaje vía terrestre, pues salió del hospital Guayaquil tras habérsele dado el alta médica y en cumplimiento a una orden de prisión por peculado. Fueron en total 48 días de haber permanecido ingresado en esa casa de salud tras sufrir un accidente aéreo el pasado mes de junio, cuando, según la fiscalía, pretendía huir del país. Su progenitora cuestionó el traslado. El Aviacorpo decía que tenía que salir de aquí totalmente sano, no se ha respetado ningún derecho, todavía no puede caminar bien, tiene dolor de tórax. ¿Cómo le van a haber podido dar? Hay mucha presión política. Sobre el procesado pesan varios procesos judiciales, pero la audiencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita se realizará este jueves en horas de la mañana. Él es pieza clave para identificar a una presunta red de corrupción que vendía medicinas e insumos médicos con sobreprecios a hospitales públicos. Hoy se encuentra bajo la lupa de las autoridades. Con cámaras de Jorge Albuja y Luis Fernández. En Quito, informó Marilyn Jaramillo.
Y es que en la Corte de Justicia del Guayas se ratificó la orden de prisión en contra de Sandra Arcos, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales. La investigación se da tras la adquisición de medicamentos por parte del gobierno provincial. Le contamos. Durante horas de la tarde de este martes se ratificó la orden de prisión preventiva para Sandra Arcos, viuda del exprefecto Carlos Luis Morales. Esto debido a la presumible irregularidad para la adquisición de medicinas por parte de la prefectura del Guayas. La defensa de Arcos, Carlos Luis Sánchez, daba detalles de la diligencia. Pesa en contra de ella una orden de detención con fines investigativos que le impidió estar junto a su esposo en sus últimos momentos de su vida. Continúan privando a Sandra Arcos Astudillo de la libertad para defenderse frente a un proceso en el que absolutamente no tiene ninguna responsabilidad ni nada que ver. Explica también cuáles serían los próximos pasos a seguir ahora que se ratificó la prisión preventiva. Bueno, vamos a agotar todas las instancias que nos previene la ley, la instrucción fiscal, así como se la ha manejado a escondidas, prohibiéndole acercarse al proceso, prohibiéndole rendir una versión de forma libre y voluntaria. Esto deberá ser resuelto por la justicia. Dentro de las investigaciones también son indagadas 3 personas más. Se trataría de José B.C., Javier B.A. y Kerly M.C., quienes estarían vinculados con el delito de tráfico de influencias. No sé dónde se encuentra ella. Le he pedido las 2 veces que me he podido comunicar de una forma reservada con ella, que no me diga dónde se encuentra. Solo sé que está dentro del país, solo sé que está escondida de esta injusticia hasta poderse presentar voluntariamente una vez que los jueces se lo permitan. Informó Julio César Saona. Y se revocó la prisión preventiva en contra del exdirector del IES, Luis Jairala Zunino, investigado por el delito de delincuencia organizada por la adquisición de insumos médicos. Se cumplieron con las diligencias en torno al caso de Luis Jairala Zunino, exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Al exfuncionario y 3 sospechosos más se les revocó la prisión preventiva, la cual se habría ordenado desde el pasado 13 de julio por autoridades judiciales. Se le concedió el arresto domiciliario, que era lo que estábamos solicitando, porque él sufre una enfermedad cardíaca hereditaria ya preestablecida y la sintomatología antes de toda esa situación de investigaciones y todos los procesos judiciales que se han aperturado en su contra, y se complicó con el examen de COVID positivo. El exdirector del hospital es investigado por peculado, asociación ilícita y ser parte de una presunta organización delictiva, junto a otros funcionarios, en donde se indaga un perjuicio al Estado de aproximadamente $12 millones. La medida se la concedieron porque él, como lo ha establecido, tiene una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad cardiovascular, pero es una enfermedad considerada como catastrófica por cuanto no tiene cura. No puede utilizar dispositivos electrónicos porque una enfermedad cardíaca no se puede tener un dispositivo electrónico. De su parte, el juez encargado del caso acotó que se trataría de un cambio. La prisión preventiva ahora varió a medidas alternativas. En el sentido de que se asegure su comparecencia a juicio. No es que esté en libertad. Lo que se ha dispuesto es que el señor que está prófugo de paso aparezca, comparezca y en su domicilio estará con arresto y con el dispositivo electrónico. En los próximos días se tendrían más detalles y avances de este caso. Autoridades expresan que aún hay más por profundizar. Se dicta una medida alternativa, de tal manera que estará seguro en el domicilio, de tal manera que parezca primero, porque no está. Informó Julio César Saona. 3 contratistas investigados por delincuencia organizada prefirieron optar por el derecho del silencio en la convocatoria de la Fiscalía para que rindan su versión por las supuestas irregularidades en la construcción del Hospital Pedernales, donde están involucrados el ex asambleísta Daniel Mendoza y el legislador Eliseo Azuero. Le contamos. En una buseta del Ministerio del Interior custodiado por miembros de élite de la Policía Nacional, fueron traídos desde Manabí los 3 detenidos para que rindan su versión en la Fiscalía de Quito, donde se investiga el delito de delincuencia organizada. El procesado José B., quien se desempeñó como funcionario del consorcio Pedernales Manabí, además de contratista, prefirió deslindar de responsabilidad a su esposa Tania E., quien, según dijo, solo se limitó a tomar nota de los invitados, teniendo el rol de apuntes. En relación a su hermano Danilo B.,
argumentó que este cumplió el rol de jefe de personal del consorcio. En lo que respecta a la construcción del hospital de Pedernales, le habría ordenado cobrar varios cheques del consorcio girados por él para la compra de materiales. En cambio, el contratista Franklin C. dijo que no ha favorecido a ningún tipo de contrato ni cargo público, utilizando alguna influencia ajena a su persona, y el contrato fue para los trabajos de movimiento de tierra y otros preliminares para la construcción del hospital de 30 camas por un costo aproximado de $685.246. Finalmente, ante la Fiscalía compareció Jean Carlos B., quien fue asesor del ex asambleísta Daniel Mendoza. Él prefirió salvar a Alfonso B., también investigado por delincuencia organizada, señalando que no tiene nada que ver en el proceso. De esta forma, los tres optaron por el derecho al silencio y regresaron nuevamente a la cárcel de Portoviejo, informó Héctor Romero. Es momento de hacer una pausa. Al retornar les contamos que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, afirma que no va a renunciar a su cargo y se defiende de una supuesta obtención fraudulenta de su carnet de discapacidad. Y ante la Superintendencia de Bancos se han presentado al menos 400 quejas de ciudadanos que por el cobro de intereses en el diferimiento de sus créditos, intereses que no están permitidos por las crisis del COVID-19. Esto y más le contaremos al retornar. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. 6 grados centígrados presenta el Distrito Metropolitano de Quito. Ya venimos. Seguimos con más información. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, afirma que no va a renunciar a su cargo y se defiende de una supuesta obtención fraudulenta de su carnet de discapacidad. La vicepresidenta de la entidad, Sofía Almeida, sostiene que el pedido de los 5 consejeros se sustentó en la falta de probidad. He demostrado contundentemente que la razón la tengo yo a través de los documentos. Señora secretaria. Se atiza el fuego cruzado en el seno del Consejo de Participación, donde su vicepresidenta, Sofía Almeida, afirma que la renuncia de Cristian Cruz, solicitada por 5 de los 7 vocales, tiene un fundamento. El certificado que presentó esta persona al CONADIS se encuentra adulterado. Aquí lo podemos evidenciar. La fundación que aparentemente habría emitido el certificado de médico para que él obtenga el carnet de discapacidad. Él afirma que no existe ningún asidero, pues la investigación de la Fiscalía solicitada por el CNE transitorio en 2009 fue archivada. La tabla empezaba desde el 30%, sumado, por poner un ejemplo, 40 de discapacidad del ojo y 40 auditivo, suman el 81%, y eso es importante que sepan los ecuatorianos. Y ustedes saben que si un proceso no se continúa, queda ahí, pero no ha sido juzgado. Que ninguna de las 3 consejeras tienen competencia para pedirle que se vaya. Y he sido yo, de manera voluntaria, quien le ha pedido a la Asamblea Nacional y ha motivado la carpeta y la documentación, sin que ellos me hayan pedido para que tengan un análisis. He sido yo quien he pedido una recalificación al Ministerio de Salud Pública, demostrando una vez más la seriedad. Porque él tiene el legítimo uso de derecho a la defensa, pero que lo haga con documentos, no con palabras ni con videos que están cortados, que lo obtuvo el carnet durante meses. No es verdad. Esto lo obtuvo en un solo día y además tiene muchos beneficios que ha obtenido, a pesar de que él dijo que no ha obtenido beneficios. Y que la denuncia surgió por iniciativa ciudadana, no política, sostiene. Aunque más de 80.000 firmas de colectivos se han presentado para pedir una consulta popular que busca la eliminación del Consejo. Esta es una reflexión profunda. Son más de 5.700.000 ecuatorianos quienes en la última elección se pronunciaron que debe existir este Consejo con estas competencias. En agosto cumplirá 1 año en el cargo. Sustituyó al cura José Carlos Tuárez en prisión y llamado a juicio por presunta asociación ilícita en la venta de cargos públicos, informó Jorge Escobar. En el sector empresarial cuestionan la disposición del gobierno de cobrar anticipadamente el impuesto a la renta a las grandes o los grandes contribuyentes. Señalan que esto restará liquidez a estas empresas y pondrán en riesgo las plazas laborales. Veamos. El cobro del anticipo del impuesto a la renta fue anunciado este lunes por el gobierno nacional, aunque el presidente Moreno ya lo había insinuado el 24 de mayo pasado durante su rendición de cuentas. Es por eso que no tomó por sorpresa al gremio empresarial, pero aún así cuestionan y rechazan la decisión. ¿Usted le parece adecuado en este momento, cuando
todo va de bajada en el aspecto económico, sacarle dinero al sector productivo, no es lo correcto. Según lo anunciado por el gobierno, la medida aplica solo para 1.188 grandes contribuyentes que generaron utilidades superiores a los 5 millones de dólares en el primer semestre de este año, pero cobrar el anticipo podría afectar a la liquidez de estas empresas. Este dinero, en vez de ser utilizado en el sistema productivo para ir generando justamente desarrollo, para ir generando inversiones y para ir generando más empleo, ese dinero tenga que ir al Estado y lamentablemente no se genere ningún tipo de política de reactivación. Y esto podría llevar a poner en riesgo las plazas laborales. Si una empresa tiene que conseguir dinero para pagarle al fisco, muchas veces tendrá que sacrificar su crecimiento, tendrá que sacrificar inclusive contrataciones nuevas. Además, creen que se perjudicaría el propio Estado, pues estarían usando recursos considerados en el presupuesto de 2021. Queda hipotecado, digámoslo así, para el próximo gobierno, la próxima administración, porque el decreto ejecutivo establece que ese anticipo de impuestos que se están pagando este año servirán como un crédito tributario para las obligaciones del próximo año. Informó Carolina Basante. Y ante la Superintendencia de Bancos se han presentado al menos 400 quejas de ciudadanos por el cobro de intereses en el diferimiento de sus créditos, intereses que no están permitidos por la crisis del COVID-19. En el caso de hallarse responsabilidades, se advierte sanciones a las entidades financieras. Dentro de la emergencia por el coronavirus, varios clientes se han acercado a las entidades financieras privadas para solicitar la reprogramación de sus créditos diferidos por préstamos o tarjetas de crédito. Me entregaron el nuevo estado de cuenta, según ellos, con la nueva tabla de amortización y están cobrándole interés sobre interés. Sí. A muchos de los clientes se les estaría cobrando intereses por diferir cuando esto no está permitido. Denuncias, al menos 100, que ya se han presentado ante la Defensoría del Pueblo. Que inicie una investigación que sea una investigación responsable en base a los intereses que nosotros como usuarios de la banca pública y privada no hemos autorizado, no conocemos cuál es su fin. Frente a estos casos, la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, confirma que sí se han recibido quejas por el cobro de intereses. Alrededor de 400 quejas. Es por ello que se ha iniciado con la supervisión específica para determinar si las entidades financieras hicieron caso omiso a la disposición, pues de hallarse responsabilidades serán sujetas al régimen sancionatorio establecido en el Código Orgánico Monetario. Pueden empezar desde un llamado de atención y pueden terminar con la remoción de los funcionarios. De ser el caso, se les multa a las instituciones financieras. Frente a estas denuncias que ya llegaron a oídos de la Superintendencia de Bancos, hemos solicitado una entrevista a la Asociación de Bancos Privados, Asobanca, para conocer sobre estos supuestos cobros no permitidos. Estamos a la espera de una respuesta. Informó Marilyn Jaramillo. Es tiempo de una pausa. Al retornar, la ley contra el consumo y microtráfico de drogas fue aprobada de forma definitiva. Esta norma sanciona el consumo de drogas en espacios públicos. Además, con 12 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que suspende la revisión vehicular para los vehículos particulares. Pero los vehículos de transporte público y comercial deberán hacer una revisión. Ya regresamos. Regresamos y les contamos que con 12 votos a favor, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que suspende la revisión vehicular para los vehículos particulares, a excepción de transporte público y comercial. Ellos sí deberán realizar este proceso en el segundo semestre de este año. Después del debate al interior del Consejo Metropolitano, la ordenanza es clara. Las unidades de servicio público sí deberán realizar revisión técnica vehicular, mientras que para los vehículos particulares se mantiene la suspensión. Esto quiere decir que si hicieron la primera revisión en el primer semestre, van a tener que hacer solamente una revisión durante todo el año. Es decir, tienen una validez prorrogada para el transporte público, comercial y por cuenta propia. A pesar de ello, hay que recordar que anteriormente el transporte público realizaba 2 revisiones al año, pero a causa de la pandemia, ahora solo se realizará una vez. Transportistas que hagan una revisión técnica vehicular, puesto que ellos prestan servicios. Esto quiere decir que no se le vayan los frenos, que estén en condiciones óptimas
para que se eviten accidentes de tránsito, que no es verdad que solamente son por impericias de los conductores. Sin embargo, esta decisión es rechazada por los miembros de la Asociación de Transporte Terrestre de Pichincha, quienes consideran es excluyente y hay un trato desigual respecto a los propietarios de los vehículos privados. Sí, lamentamos el que se haya resuelto y además que no es que nosotros no hemos querido ir a la revisión técnica vehicular. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha manifestado que el tiempo es demasiado corto para entrar a una revisión de 71,000 vehículos. Es por eso que Carlos Brunis afirma que se reunirán con asociaciones y gremios del transporte terrestre de Pichincha para tomar las medidas correspondientes. El derecho que tenemos todos los ciudadanos ecuatorianos a la resistencia, porque se está vulnerando prácticamente un derecho que nosotros tenemos. Si bien la revisión técnica vehicular se encuentra suspendida para los vehículos privados y se realizará una sola vez en el caso de las unidades públicas, hay que aclarar que los valores por concepto de matriculación sí deberán ser cancelados, informó Ismenia Solórzano. Y sobre este tema vamos inmediatamente a conversar 7:31 de la mañana con el vicealcalde de la ciudad, el concejal Santiago Guarderas. Señor vicealcalde, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Bueno, entremos a materia, espero que el día esté bueno. Finalmente se aprobó la ordenanza que suspende la revisión vehicular en Quito. ¿Qué alcances tiene esto, vicealcalde? Adelante. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, yo creo que esta es una ordenanza muy importante que beneficia absolutamente a todos que habitamos dentro del distrito metropolitano. Recordemos que según la normativa que está vigente, todos tenemos que hacer la revisión técnica vehicular, los vehículos particulares una vez al año, los vehículos del transporte público, comercial y por cuenta propia lo deben hacer 2 veces al año. La ordenanza determina que los certificados de revisión técnica vehicular del año 2019, para el caso de los vehículos particulares, se prorroga su vigencia para el año 2020. Es decir, no solamente que tienen validez en el 2019, sino en el 2020. Esto determina que no haya que hacer la revisión técnica vehicular, con lo cual alrededor de 500,000 vehículos no tendrían que hacer la revisión técnica vehicular, y este certificado de revisión técnica serviría como documento habilitante para la matrícula. En cambio, los vehículos de transporte público, comercial y por cuenta propia prorrogan asimismo el certificado de revisión del segundo semestre del 2019 al primer semestre del año 2020. ¿Están obligados una vez? Una sola vez. Pero además, algo que es importante, hay alrededor de 10,000 vehículos que ya hicieron la revisión técnica vehicular en el año 2020. Buses, taxis, transporte escolar e institucional. Estos 10,000 que ya hicieron también prorrogan la validez del primer semestre del año 2020 al segundo semestre del 2020. Es decir, o sea, esos 10,000 no tienen que hacerlo. Ya no tienen que hacerlo porque ese certificado les va a servir, con lo cual también resultan beneficiados. Ahora, el señor Bruni dice que se declara que se declara en resistencia. Bueno, está en emergencia porque se declara en resistencia. Y aparte dice que le preocupa mucho el contagio que puedan tener cuando les toca hacer este mandato de ley, ¿no? A ver, además la ordenanza contiene 2 elementos que son importantes de considerar. Hemos quedado reducido más o menos a 50,000 vehículos que tendrían que hacer la revisión técnica vehicular. Pero esta revisión se la va a poder hacer siempre y cuando empecemos el proceso en septiembre. Para ello es necesario que la Agencia Metropolitana de Tránsito presente un calendario reprogramado a la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, quien tiene que aprobar, y será posible hacer esta revisión si empezamos en septiembre. ¿Y si no?
los 50,000, ¿no? Si no inicia en septiembre, no va a ser posible, porque de lo contrario vamos a tener aglomeraciones. Y si se dan estas circunstancias, la ordenanza también prevé que la prórroga que tuvieron los particulares también los tengan los públicos y por consiguiente no sea necesaria hacer la revisión técnica vehicular. O sea, está en manos de la ANT en este punto de revisión. La en primera este caso de los públicos. circunstancia. Pero hay otra que está incluida en la ordenanza en la posibilidad de que la Agencia Metropolitana de Tránsito, la MT, luego de un informe establezca que no esté en la capacidad técnica de hacer la revisión técnica vehicular, porque no tiene los centros de revisión técnica vehicular, porque la pandemia, porque la curva ha subido, en fin, tantas cosas, y por lo tanto la prórroga prevista en la ordenanza también operaría para el sector del transporte público, comercial y por cuenta propia para el año 2020. Es decir, o sea, yo no entiendo cómo el señor Brunis puede estar en resistencia si es una ordenanza que le está beneficiando a él y que probablemente llegue al mismo punto de que la prórroga también se aplica para ellos. ¿No suena como amenaza? Bueno, siempre han amenazado, presentaron, recuerda usted que hicieron una marcha. El problema es que se tiene que legislar en el Consejo Metropolitano, no por presiones, no por marchas, no por paro, sino pensando en la ciudadanía, pensando definitivamente en la vida y la salud de todos quienes habitamos en el país. La revisión, si usted se va pasándonos un poquito al tema de revisión, se establece por razones de seguridad vial. Sin duda. Y ahí lo que se está protegiendo es la vida del ciudadano a pie, del que toma el bus, del que coge un taxi, porque lo que espera es que se transporte en una unidad completamente segura, en una unidad que presta las condiciones mecánicas para ser trasladado. Fíjese usted, en este año ha existido 3 accidentes en el sector, en este sector comercial público, que ha determinado la muerte de varios de nuestros hermanos, de nuestros conciudadanos, y muchos de ellos han quedado heridos. Pero tomamos en cuenta, esta suspensión se da por el tema de la pandemia, y si las circunstancias siguen en estos niveles, hay las vías jurídicas para que también el transporte público, comercial y por cuenta propia se beneficie de la prórroga, y por tanto yo no veo necesidad de hacer marcha, sino aplicar lo que establece la norma, y probablemente en este año 2020 no tenga que hacerse la revisión técnica vehicular para todos. ¿Será que no le mandaron la ordenanza a la dirigencia de los transportes? Probablemente, porque le vuelvo a señalar, es injustificable que se hagan ese tipo de manifestaciones. Uno tiene que leer la normativa que ha sido aprobada y va a encontrar que existen los elementos. Si es que va a existir posibilidad de aglomeraciones aún en el transporte público, también la prórroga está latente. Es decir, se está trabajando bajo los principios de igualdad para todas las personas, protegiendo, vuelvo a repetir, la vida y salud de todos. Señor vicealcalde, vayamos al presupuesto en cambio. ¿Cuánto afecta esta no entrada de los recursos que provenían justamente de la revisión técnica, en este caso de los autos y los buses? Eso es muy importante lo que usted señala, Roberto, porque primero, para poder entender esta situación, es necesario partir de que esta es una tasa, es una característica especial de un impuesto, y la tasa se cobra cuando el municipio presta el servicio. Si no le prestan el servicio, usted no tiene que pagar. Es decir, si me permite, para poder que la ciudadanía entienda, por favor, mañana no recibe agua, no tiene que pagar por el servicio. Entonces, es una tasa. ¿Que esto significa disminución en los ingresos? Por supuesto que implica disminución. La disminución no tiene un impacto, digamos, en este sentido, porque recuerda además que bajo la modalidad que se estaba prestando la revisión técnica vehicular, un porcentaje importante iba a la concesionaria y un porcentaje menor quedaba para el municipio. Pero más allá de que significa una reducción en los ingresos, lo importante es saber que si yo no presto el servicio, no puedo cobrar, y por lo tanto
Esa es la filosofía que aplica para las tasas. Señor vicealcalde, para que entienda la ciudadanía, este dinero que se cobra por estos servicios, ¿se destinan a qué obras? Fundamentalmente esta de la revisión técnica vehicular. No, esta se utiliza para la Agencia Metropolitana de Tránsito, indudablemente. ¿Pago de sueldos? Pero no es que financia porque no son ingresos de inversión, no es que usted utiliza para invertir en determinado programa que va a dejarlo sin programa, sino que esto obviamente pasa a formar parte del presupuesto y forma parte del ingreso de la Agencia Metropolitana de Tránsito que también opera. Pero cuando el municipio ya no puede prestar este servicio, indudablemente ya no puede cobrar. Sí, y que significa una reducción, el presupuesto significa una reducción. ¿Cuántos millones son? No recuerdo el monto, pero le vuelvo a repetir, más allá del monto, del valor que signifique que puede la reducción, no debemos partir de que es una afectación. El concepto es, no presto, no puedo tener. Es un ingreso que ya no lo puedo tener justamente por la falta de servicio. Vamos al tema sanitario, señor vicealcalde. Está claro el tema ya de la revisión técnica vehicular, cómo ha quedado esta ordenanza, y esperemos que esto vuelva a estar en paz y con tranquilidad para los transportistas que, de acuerdo al señor Bruni, se pueden declarar en resistencia. El municipio desde la semana anterior comenzó a presentar estos hospitales del día o estas carpas del día. ¿Cuáles han sido los resultados hasta el momento? Son muy importantes porque está claro para el tema de los expertos, de epidemiólogos, que el control se lo tiene que hacer en la comunidad. El control no se lo hace en los hospitales. Definitivamente, si es que no controlamos a la ciudadanía, a la comunidad, vamos a ver que los hospitales van a colapsar. El hecho de las fiestas clandestinas, el no cumplir con las disposiciones de toque de queda, lo que se denomina incivilizaciones, van a afectar. Definitivamente, las fiestas, las graduaciones van a colapsar el sistema. Y por eso hay la necesidad de hacer este control comunitario. Lo que se ha establecido es por parte del municipio carpas que están ubicadas en las zonas que se denominan zonas calientes, con el propósito de hacer una atención primaria. Vamos a ver la ciudadanía, vamos a tomarles las pruebas, vamos a ver cuáles son los síntomas, a efecto de que podamos determinar, hacer un tamizaje. Usted está con síntomas leves, con síntomas moderados, o usted requiere la atención hospitalaria. Si es que es posible, se les reubica en el Bicentenario o entran al proceso de los hospitales manejados por el Ministerio de Salud o por el Seguro Social o finalmente por los privados. Pero además se les suministra los medicamentos. Es decir, vamos haciendo esta atención que nos va a permitir el que podamos tener un control desde la comunidad con una determinación de quiénes deben estar ya en los hospitales o quiénes pueden ser atendidos e inclusive mandarles a su casa, pero con los medicamentos que ellos requieren. Esta es la forma en que además vamos a poder concluir los cercos epidemiológicos. Usted habló hace un momento, señor vicealcalde, de la incivilización o la indisciplina que tiene un grupo de ciudadanos en el distrito metropolitano de Quito. Juegos de fútbol, vóley, encuentros, falta de distanciamiento social, licor, todo esto ha hecho que se incremente de manera alarmante al llegar a tener 12.700 casos. ¿Qué pasa con la población? ¿Qué sucede? ¿Qué dicen los expertos que les asesoran a ustedes? Mire, yo creo que definitivamente hay falta de conciencia, hay falta de disciplina. Creo que la ciudadanía se ha relajado a tal modo pensar que el virus desapareció, que ya el tema no, o posiblemente no me va a pasar a mí nada porque soy joven, porque soy deportista, en fin. Las estadísticas nos demuestran todo lo contrario. Esta es una enfermedad tan contagiosa, letal, que no está haciendo discriminación de persona alguna. Todos estamos en el riesgo en cualquier momento. Salimos de nuestras casas y el virus está afuera, está ahí presente. Lamentablemente, la ciudadanía no comprende
que finalmente lo ideal sería que la persona que salga sería la que se contagie y que eventualmente pueda sufrir los síntomas graves y que inclusive pueden determinar su muerte. El problema es que regresamos a la casa, el virus lo transportamos y probablemente podamos contagiar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestros vecinos. Y esta es una situación, a nuestros amigos, fíjese usted, y nosotros ser los causantes de la muerte. Por eso es que es necesario que haya un espíritu de solidaridad, de disciplina, de conciencia, de que seamos nosotros mismos promotores de salud y por tanto tener presente las normas de bioseguridad. No solamente aquellas que hemos señalado y que la OMS ha determinado, inclusive que con el cumplimiento de estas 3 normas podríamos combatir sin necesidad de tener vacuna. Sin duda. El uso debido de la mascarilla que cubra la nariz, la boca, el distanciamiento físico y el lavado continuo de jabón. Pero yo aumentaría uno que es el básico y el primero, en el sentido de que únicamente debemos salir para cumplir necesidades básicas. Si estamos trabajando solo para ir a trabajar y regresar, no para hacer turismo, no para hacer reuniones familiares, no para hacer reuniones de amigos, no para ir a las discotecas, no para ir a las nightclubs. Si es que cumplimos con esto, creo que podemos combatir. Por eso hay una corresponsabilidad muy importante en la ciudadanía. No tenemos 3 millones de policías para hacer el control para cada una de las personas. Qué complejo, hay personal suficiente para hacer un control en las paradas de buses. Los hospitales están en su máxima capacidad. No hay personal médico que pueda satisfacer un desborde de la ciudadanía. No hay intensivistas, no hay personal capacitado. Se han hecho todos los esfuerzos, pero no va a haber sistema de salud que pueda responder el desbordamiento por parte de la comunidad que incumple con normas básicas que representan la vida de quienes actúan de esa manera y de sus familiares cercanos. Señor vicealcalde, los grupos sociales han enviado una carta que seguramente les está llegando el día de hoy, tanto a los municipios, al municipio de Quito especialmente, y también al COE, me imagino, nacional, referente a que solicitan algunas cosas, entre ellas algunos puntos que ustedes también solicitaron. Entre los destacados de estos grupos sociales, piden que se haga tomas de pruebas gratuitas por toda la ciudad. Y lo otro, generar un toque de queda desde las 6 de la tarde. ¿Qué opinión tiene? Bueno, el tema de las pruebas creo que es muy importante, es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que esta es una competencia del Ministerio de Salud, del gobierno, a la cual el municipio está apoyando, cooperando. Creo que es una muy buena posibilidad. De esa manera uno puede saber exactamente por dónde se moviliza el virus, cuáles son las zonas que deberían tener una mayor atención y un control por parte del gobierno. Y por eso recuerde usted que el COE Nacional dispuso una fuerza de cooperación entre la Policía Nacional, el Ejército y el municipio que está dando resultados. Ha disminuido un 20% en esas zonas. Pero vuelvo a insistir, es la disciplina lo importante. Ahora, le he escuchado esta mañana a la ministra que definitivamente el COE Nacional va a mantener las mismas restricciones en los semáforos, que en el mes de agosto no va a haber cambios y por lo tanto los pedidos que hemos hecho, inclusive desde el Consejo Metropolitano, no van a ser atendidos. Nosotros hemos insistido en 3 puntos que son básicos: el toque de queda, la ley seca y los salvoconductos, pero lamentablemente no tenemos respuesta de las autoridades nacionales, que más bien nos han señalado que se van a mantener en las restricciones actuales. Con responsabilidad ciudadana, señor vicealcalde, no queda otra en este punto. Esto nos ¿no? obliga a ser una vez responsables. Esto nos obliga exactamente una vez más a que tengamos los ciudadanos una mejor respuesta, una mayor disciplina, una mayor concientización de esta problemática, y que debemos saber que al momento en que salgamos debemos cumplir con las normas de bioseguridad que nos van a permitir al menos
disminuir la posibilidad de contagio y que podamos vivir con esta nueva normalidad, sabiendo que el virus está latente en todos los momentos de nuestras actividades. Señor vicealcalde, rápidamente, el Estado, hablando del ente gubernamental, les adeuda a los municipios mucho dinero y al municipio de Quito les adeuda más todavía. ¿Hasta qué fecha tope tiene el municipio para sobrevivir sin estos dineros? Bueno, ya no hay fecha tope. Los dineros son fundamentales. Además, no son del gobierno. Estos son dineros que le corresponde a la municipalidad. Asimismo, he escuchado de la ministra el día de hoy que el día de hoy el presidente va a tener reunión con los alcaldes, no sé si son todos, pero con varios alcaldes dentro del territorio y que les va a proponer un cronograma de pagos. Esto es muy importante. La situación económica que conocemos del país es difícil, pero también es de la misma manera difícil y compleja la que viven los municipios. ¿Cuánta plata le adeudan al municipio de reciben Quito? Dinero que son suyos. ¿Cuánta plata le adeuda al municipio? Más allá de 115 millones de dólares. Wow. Señor vicealcalde, mandale un abrazo. Gracias por contestar las inquietudes, los interrogantes que teníamos en esta mañana. Desearle un buen día y esperemos que la corresponsabilidad ciudadana esté en esta pandemia en el cual se ingente trabajo de parte de ustedes para frenar esto, pero vemos que hay una indisciplina o un no entendimiento. Así que le mando un buen día. Muchas gracias, Roberto. Un saludo nuevamente. Un abrazo grande, el vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, hablando de los puntos, sobre todo importantes, en este caso la aprobación de la ordenanza, en el cual ya escucharon ustedes lo que sucede con la pandemia y también los dineros que se adeudan. Aquí hacemos una pausa y ya venimos con más. Les contamos que la ley contra el consumo y microtráfico de drogas fue aprobada de forma definitiva. La norma sanciona el consumo de estupefacientes en espacios públicos. La objeción parcial de la ley contra el consumo de drogas fue votado en 3 bloques. El primero de allanamientos, en los cuales la Asamblea acogió las observaciones hechas por el Ejecutivo en 3 artículos y una disposición. En el bloque medular se ratificaron 7 artículos y una disposición. Una de ellas fue la incorporación de materias en la malla curricular relacionadas a la prevención de consumo de drogas desde la escuela. Y se fomente, tanto en instituciones educativas como desde gobierno nacional y gobiernos locales, las actividades recreativas sanas a fin de desincentivar que puedan caer. También se insiste en que los GAT presten servicio de diagnóstico y tratamiento de adicciones, tengan representación en el Comité Interinstitucional y se ratifica la creación de un fondo económico conformado, entre otras cosas, por los bienes y dinero incautado del narcotráfico. Servirá para financiar o cofinanciar las competencias, responsabilidades y programas que realicen en el territorio nacional los gobiernos autónomos descentralizados y demás instituciones públicas. Por otro lado, el único artículo que no tuvo respaldo para ratificarse fue el 17, que finalmente se allana al Ejecutivo, con lo cual se sanciona el consumo en espacios públicos, pero limita la labor de los agentes de control municipal como acción de apoyo a la Policía Nacional y no como ejecutores de las mismas, lo cual era propuesto por la Asamblea. La intención de este proyecto no es solucionar un problema de salud, todo lo contrario, va a controlar y a criminalizar un problema que es de salud pública. La ley, ya aprobada en última instancia, será publicada en el registro oficial en los próximos días. Informó Carolina Basante.